me quiero enfrentar a que te puedo perder y por eso reacciono de la forma en que lo hago. Me carcome el sentimiento de culpa, me siento triste, rabioso, frustrado, impotente e incluso a veces inútil. Y lo peor de todo es que debo disimularlo frente a ti, a quien siempre le conté cómo me sentía. Esto fue lo que escribió un familiar de un paciente en su diario para poder desahogarse o drenar un poco lo que sentía. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a este espacio que es por y para ustedes de entrevistas con diferentes profesionales de alto nivel de la salud tanto física como mental. Si me conocen, gracias por volver. Si no me conocen, mi nombre es Francesca Almonte, soy internista y oncólogo clínico egresada de la Universidad Central de Venezuela y hoy tengo el gusto, el honor y el placer de compartir y entrevistar a la psicóloga Siboney Pérez B. Siboney, les voy a leer un pequeño fragmento de su currículo. Es psicólogo clínico, posgrado en psicología cognitiva, posgrado en gerencia de recursos humanos, diplomado en psiconeuroinmunología, psicología de la salud, psicooncología, coeficiencia inmunológica, logoterapia, sentido de vida y análisis existencial. Es docente en varias universidades de Venezuela y en el exterior, articulista, magíster en coaching psicológico, posgrado en psicología clínica y psicología de la salud. Casi nada. Gracias, Siboney, por decirme que sí. Gracias a ti por la invitación. Tú sabes que siempre te voy a decir que sí en la medida la que pueda. Todo espacio que somos, Siboney es invitada recurrente. Este espacio tipo podcast es algo nuevo. Pero recuerden que en mi Instagram, en mi feed, tengo ya casi 100 entrevistas en vivo. Casi 100, de las cuales yo creo que como 15 o 20 son con Siboney. Siboney, mire, vamos a empezar rompiendo ese mito que, ay, Dios mío santo, que Siboney siempre me dice en mis consultas, Francesca, no puedes obligar a las personas, lamentablemente. ¿Qué le dices tú a aquellas personas que el psicólogo es para locos, el psiquiatra es para locos, eso no sirve para nada, igual la terapia no va a cambiar en la situación en la que estoy, yo para eso hablo conmigo mismo, el psicólogo está más loco que uno, para eso tengo a mis amigos? ¿Qué le dices tú a ese poco de mitos que la gente tiene? Bueno, en primer lugar que son mitos, son paradigmas ya bastante caducos que ya no están funcionando, porque lo primero es decir que la psicología es una ciencia. Eso es lo primero. La psicología es una ciencia que justamente se especializa en todo lo que es el abordaje de la conducta humana, explicar cómo hacemos y por qué hacemos lo que hacemos y dar recursos, herramientas y estrategias para solucionar los problemas, los inconvenientes, los desafíos, los retos que se nos puedan presentar. Que hablas con un amigo, el amigo te va a decir lo que tú quieres escuchar. Que tú arreglas tus propios problemas es entrar en un, digamos, mecanismo de las ratas dándose vueltas a sí mismas en tus pensamientos, porque es como dice el refrán, pagarse y darse vueltas. Entonces, no sales de allí porque es caer en un círculo vicioso, pernicioso, que no te va a ayudar. Que no servimos para nada. Tenemos una historia ya de siglo y pico de que sí servimos y de que sí, porque hay investigación que respalda, porque por eso es una ciencia, empíricamente todo lo que nosotros vamos haciendo. Que hay ideas de que es para locos, depende de la rama de la psicología. Hay una rama que ve exclusivamente pacientes psiquiátricos, que son los que están en algunos casos por la gravedad del trastorno, pueden estar hospitalizados, pero están las otras ramas de la psicología deportiva, organizacional, de laboral, educativa, de orientación, de salud. O sea, hay muchas ramas de la psicología. Entonces, dependiendo de qué tipo de cosa tú tengas o suentas que tú tengas, vas a ir al psicólogo. Yo soy especialista en la parte de psicología de la salud. Obviamente voy a ver gente que está enferma para que pueda estar mejor y veo gente sana para que estés todavía mucho mejor. Entonces, este es un desmontaje de todas esas falsas creencias que lo que hacen es, de continuar con ellas, perpetuar
malestar en las personas. Y eso no es lo que queremos, ni desde el punto de vista médico, ni desde el punto de vista emocional ni psicológico. Y más ahora, cuando sabemos que la salud es algo integral. O sea, no se trata mente, cuerpo, como era el paradigma cartesiano, sino es integral, porque somos seres biopsicosociales espirituales, porque incluso la OMS incorporó la dimensión espiritual para lo que es todo la salud, el bienestar completo de la persona. Entonces, si tienen ese tipo de creencias, la invitación es a revisarlas y sobre todo a que se contesten si tenerlas te saca de donde estás, si tenerlas te favorece y si tenerlas te ayuda a tener una mejor vida. No, miren, yo voy a ver este podcast, yo misma voy a ver este podcast y voy a tomar esa frase porque es así. Y además que los familiares, amigos, todos te van a hablar desde la vinculación afectiva. Correcto. Y eso ceja completamente. Entonces, la importancia de acudir al psicólogo, que no los puedo obligar a ir. No. Lamentablemente, cada quien tiene su proceso. Es un proceso individual y donde cada quien tiene que tomar conciencia de qué necesita. Obligar a una persona es ir en contra de lo que es la propia voluntad y no lo vas a ayudar. Claro. Y la idea es que lo podemos apoyar en eso que quiera. Voy a rescatar un punto que dijo Siboney, que es algo reiterativo en todas mis entrevistas. Hacemos lo que está basado en el método científico que funciona. O sea, yo aquí, todo invitado y todo lo que digo, en estos días me dijeron, no, bueno, si usted lo dice debe ser verdad. No, ya va. Lo dice la ciencia. Y lo bueno de la ciencia es que es cierta, que decidas creer en ella o no. Entonces, importante, la psicología está respaldada por ciencia. Ahora, cuando yo ya había hecho más o menos una entrevista similar con Siboney en mis formatos de Instagram Live y vi una frase que dijo un familiar de un paciente. ¿Tú qué piensas de esta frase y cómo lo has vivido tú como psicooncólogo? ¿El cáncer humaniza? El cáncer humaniza en la medida en que el paciente, la persona que está pasando por esa enfermedad, tome en cuenta cuáles son los cambios, muchas veces dramáticos, tajantes, que tiene que hacer en su vida. Porque todo diagnóstico de cáncer, y lo sabemos, marca un antes y un después. Si la persona pasa por todo el proceso oncológico, que es duro, es difícil, es largo, y no aprende que si mantiene circunstancias de estilo de vida, en las mismas circunstancias, ese proceso va a ser algo, pero no va a ser todo el bien que podría ser. Entonces, humaniza en el sentido de que lleva una toma de conciencia de que tengo que hacer cambios en mi estilo de vida, y lo ha demostrado la epigenética, que el estilo de vida es una de las cosas que mayormente influye en lo que puede ser la aparición de enfermedades crónicas. Tengo un video sobre la epigenética. El cáncer. Entonces, si mantengo las mismas condiciones en ese antes y los voy a mantener en el después, posiblemente vaya a haber una recidiva. Total. Entonces, ¿cómo lo humaniza? Darme cuenta en qué cosas tengo que cambiar, qué cosas han sido las que han influenciado desde el punto de vista de factores de riesgo que puedan incrementar el que esto se prolongue en mi vida. O sea, ¿qué voy a hacer? Entonces, sí, es humaniza en ese sentido. Y de hecho, muchos pacientes, luego que han entrado en la recidiva, ¿qué han hecho? Escribir libros sobre cómo el cáncer, la enfermedad, les enseñó un estilo de vida distinto, una óptica distinta, y sobre todo que es como me voy ahora a priorizar en función de todo, y recalco lo de priorizar, porque muchas personas cuando uno les hace la historia clínica y ve todas las condiciones para la aparición de una enfermedad, uno dice, ¿dónde estabas tú en todo esto? ¿No? Y resulta que no estaba. La persona más importante de tu vida eres tú y no estabas allí. No estabas allí, entonces, ¿cómo no te vas a enfermar si estás poniendo todas las barajitas en esa sola cuenta? ¿No? Aquí se trata de que, ¿qué tengo yo que cambiar ahora? Por supuesto que van a ser cambios muy difíciles, drásticos, porque tienen que ser desde la alimentación, los cuidados,
La parte emocional, la parte psicológica, todo, incluso deslastrarte de cosas que no le van a aportar nada a tu vida. Claro. Y eso es humanizar también. Yo, en primer lugar, hay un refrán, a lo mejor muchas personas no lo han escuchado, pero en Maracaibo es muy conocido, y mi familia es de Maracaibo. Dice, en la puerta del cielo, primero yo que mi padre. ¿Qué significa esto? No significa que no te importe lo demás, pero si tú no te das cuidado, no te proporcionas eso, ¿cómo pretendes proporcionárselo a los demás? Cuando uno se monta en un avión, ¿qué te dice? Si tú vas con un niño, primero se pone usted el salvavidas y usted la máscara de oxígeno en caso de descompresión y después el niño. Y eso tiene una razón de ser. Es que si tú no te cuidas y tú no te salvas tú misma, ¿cómo vas a cuidar a la persona menor de edad o incluso a una persona enferma que vaya en unas condiciones especiales? Entonces, el autocuidado es una de las primeras cosas que el paciente de una enfermedad crónica como el cáncer tiene que empezar a tomar en cuenta como parte de su humanizar la enfermedad. Porque no es un robot, no es una máquina, es un ser humano que siente, padece, que sufre. Cuídate, porque el autocuidado empieza por uno. Me da risa Simone diciéndome esto porque me recuerda unas partes de la consulta y no es el tema del podcast, pero rescato a mis compañeros de salud. Hay que cuidarse, el autocuidado es importante. No recuerdo exactamente la frase, lo dijo Hipócrates, antes de curar a una persona, pregúntale si está dispuesta a renunciar a los hábitos que la enfermaron. Más o menos por allí va lo que él menciona. Y siempre has dicho, hay una palabra que yo rescato siempre tuya, que es resignificar. Cuando un paciente tiene el diagnóstico de cáncer, tanto el paciente como los familiares resignifican la palabra vida, la palabra muerte, qué vale y qué no vale. Y este podcast va para los familiares. Esta vez voy a olvidarme un poco de los pacientes. Todo lo demás es para los pacientes. Todo. Este es para los familiares. Para esa persona que tanto se le pide y se le exige. Tú podrías más o menos, de forma simplificada, decir cuáles son las etapas del duelo que las pasa una persona cuando se enferma y que las pasa el familiar. Sí. Lo primero, cuando se dé ese diagnóstico, que por supuesto mueve el piso a la persona que se la están dando y al núcleo familiar o cercano que tiene, va a haber una primera etapa que es de shock, de desorganización caótica, ¿no? Porque es como que esto no lo esperábamos, esto de dónde sale, cómo es posible, surgen una cantidad de preguntas, entonces eso crea un caos fenomenal. Eso va a tomar un tiempo, y más al paciente, a la persona que se lo están dando, eso va a tomar un tiempo en asimilar, comprender. Que puede ser incluso hasta después de curarse. Sí, cómo no, porque va a pasar por distintas cosas. Entonces, esa etapa hay que ser, digamos que muy compasivos e indulgentes entre todos, ¿no? Porque hay personas que de repente presionan a la persona, al familiar, de que hay que empezar ya, hay que agarrarle tiempo. Ya va, eso va a tomar es un proceso. Luego viene una etapa como de la asimilación. Ok, me dijeron esto, ¿qué tengo que hacer? Desde todo punto de vista. ¿Qué viene? ¿Qué voy a pasar? ¿Qué necesito? Eso incluye todo el núcleo familiar. Luego es como la parte en sí de volver a organizar la vida en función de este precedente. Es decir, hay una enfermedad que hay que atender, que tenemos que atender y que va a llevar consumo, desgasto de recursos familiares, económicos, personales, de toda naturaleza. Entonces, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Para qué? Para que no haya tampoco un desgaste a nivel personal del cuidador o los cuidadores alrededor de este familiar. Entonces, viene esa etapa como de organización y lo mismo pasa en el duelo, porque el paciente oncológico pasa por un duelo. Por la pérdida de la salud. La pérdida de la salud y después
por toda la parte de los cambios físicos que va a tener. La pérdida de los roles. La pérdida de roles, la pérdida de cabello, la pérdida de un órgano, la pérdida de funciones, la pérdida de autonomía. Son duelos, microduelos, macroduelos, y va a pasar por ello. Luego que todo esto pasa, cuando ya el paciente, porque hay un momento en que está inmerso en todo lo que es el proceso oncológico en sí, que no le da tiempo de asimilar muchas de las cosas que son una vorágine emocional muy poderosa, entonces no los asimila. ¿Por qué? Porque está atendiendo la parte médica y además está cuidado por el equipo médico. Haz esto, haz aquello, ven para acá, ve para allá. Y no está haciendo consciente la parte psicológica y la parte emocional, que es importante para poder llevar el duelo. Y la última etapa es esa etapa de resignificación, incluso de reorientación y de recolocación de la propia vida frente a la enfermedad. Que no es lo mismo que la resignación. No, ante la enfermedad, entonces, ok, pasé esto, y también durante todo esto, tanto el paciente como el familiar, ¿qué hemos aprendido? Wow. ¿Qué hemos aprendido de Sí, porque esto? al fin y al cabo no es lo que te pasa, sino como la interpretación que tú le das. Porque hay personas que le da cáncer de pulmón y siguen fumando, y hay unos que de entrada entienden que no. Que no. Y ahí, en ese momento, también encuentran los pacientes y la familia como un sentido de vida. Por eso la parte del sentido de vida y logoterapia, de qué puedo hacer con esto. Incluso, aun cuando la persona, el paciente, esté en cuidados paliativos, porque a mí me ha tocado ir a ver a pacientes a cuidados paliativos. Tengo otro live de cuidados paliativos. Ajá. Es qué sentido tuvo tu vida y qué quieres dejar, aún en el último momento de tu vida. Porque se decía Víctor Frank, la última de las libertades que se pierde es la libertad de escoger lo que yo quiero sentir. Entonces, ¿qué quieres tú hacer aún en el último momento de tu vida? Y eso es encontrar un sentido de vida, incluso aún después de la muerte. Y es trascendencia. Y ahí esa es una de las fases del duelo, cuando tanto si el paciente está en cuidados paliativos, está en una fase terminal, ayudar al paciente y a la familia a esa resignificación colectiva de que la muerte del familiar también en qué contribuye. Sí, porque, ojo, y lo digo porque sé que muchas personas van a interpretar cuidados paliativos como de otra forma. Los cuidados paliativos no son solo para los pacientes terminales. Uh-huh. Los cuidados paliativos son parte del manejo interdisciplinario del paciente oncológico. Por eso les dije, tengo un video completico con un médico paliativista. Mosca allí porque sé que a veces se malinterpreta. Y de hecho, Víctor Frank, El sentido de la vida, y él menciona que si tienes un para qué vivir, puedes soportar más un cómo estás viviendo. Es correcto. Imagínense la importancia. Ahora bien, particularmente, pido disculpas porque sé que lo hago, le exijo mucho al familiar. Le exijo mucho al familiar, tal vez el paciente entonces está triste, está rabioso, y uno dice, bueno, es el paciente, está pasando por sus etapas, se siente mal, tiene dolor, bla, bla, bla. Pero el familiar es como, mira, no tienes chance ni siquiera de pensarlo, no tienes chance ni de llorar, porque más aquí, donde tienes que estar buscando tantas cosas, tienes que ir para otro lado, es importante ver cómo se siente ese familiar, y tiene un impacto el cómo se siente incluso en la recuperación de un paciente oncológico. 100% afirmativo. Porque estos familiares, dentro de la familia va a haber alguien que va a asumir el rol de cuidador primario. ¿Sí? Siempre lo hay. Y uno tiene que identificar quién es ese cuidador primario. Y cuáles son los cuidadores secundarios o de soporte a este cuidador. Este cuidador primario va a hacer cambios en su vida. Total. ¿No? Primero, porque hay una persona que va a tener o va a requerir de ciertos cuidados temporal o permanentemente, bien sea por discapacidad, por lo que sea, puede necesitar de estos cuidados. Y la vida de este cuidador primario va a estar alrededor de ese paciente, de ese familiar. Entonces, tiene que tomar conciencia de eso. Los familiares de apoyo o cuidadores secundarios también. Es decir, de qué manera apoyamos a nuestro cuidador.
porque si ese cuidador primario entra en un burnout que se quema por estar de cuidador, por supuesto, los cuidados y las atenciones que pueda ofrecerle al familiar enfermo no van a ser los mismos ni los mejores. Y el cuidador tiene que entender, y la familia tienen que entender, que en este proceso se pasa por 3 etapas, el cuidador. El primero, igual que el paciente, tratar de entender cómo yo ahora voy a cuidar a esta persona. Y le pregunta cosas al médico, tanto como los que puede preguntar el propio paciente. Es decir, tiene que asimilar toda la información. Toda la información, incluso mejor total, y mucho más completa que el propio paciente. Porque si el paciente está con dolor o algo, no va a asimilar nada. No va a asimilarlo. Entonces, esta persona, esa es la primera etapa en el proceso de cuidador. La segunda es cuando toma el rol activo, ¿ok? Se apropia del rol, tiene que saber las medicinas, los medicamentos, las citas, los turnos, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a llevar, cómo lo cuido, todo. Ya en la etapa activa del cuidado. Y luego viene una etapa, como es la etapa como de dejar el cuidado o el abandono del cuidado. ¿Qué significa esto? 1, si el paciente muere, entra en un proceso ese cuidador. Pero si el paciente se recupera, también hay un abandono del cuidador, ¿ok? Entonces, esa es una etapa importantísima en el cuidador también. O sea, las dos anteriores igual. Pero no es que solamente se desgasta o está sufriendo el paciente, porque este cuidador puede entrar incluso a lo que es el síndrome de compasión, el síndrome de agotamiento o el burnout. ¿Por qué? Porque no sé cómo más ayudar a mi familiar, no sé cómo más ayudar. Y si este cuidador es solamente el único cuidador, como ahorita se ve en Venezuela, imagínate tú la carga demasiado que tiene, entonces entra en el síndrome del burnout y del quemado. Y más si es de repente una mamá con 2 hijos, con un esposo, con un hogar, y ahora tengo que cuidar. Entonces, ese cuidador generalmente se le exige, pero también es importante que busque mecanismos de afrontamiento al estrés, de manejar sus propias emociones, sus propios temores, sus propios miedos, porque también los tiene. Es un ser humano igual y que a veces puede decirte, no lo sé hacer, estoy cansada. Y ¿sabe qué? Como lo he escuchado en muchos de mis pacientes, a veces pido que Dios se lo lleve. Y hasta el sentimiento de culpa que desarrollan por incluso desear como la muerte de su Pero paciente. es por las fases de agotamiento, es una fase de colapso emocional, de desgaste, donde todos los recursos de afrontamiento pueden estar ya consumidos, entonces no tengo respuesta frente a unas demandas que se me está pidiendo, exigiendo. ¿Cómo podríamos hacer para que a ese familiar cuidador principal no caiga en ese burnout, en ese síndrome del quemado? Bueno, para eso es necesario que tome conciencia de esto. O sea, qué cosas va a demandar este paciente, en qué momento va a ser más demandante mi labor y lo que yo haga por él. Y también buscar ayuda, porque ese cuidador, por favor, te lo necesita también ser cuidado. Y si tiene acompañamiento psicológico junto con el paciente o tiene él, porque diga no sé cómo hacerlo, mucho mejor, porque se les van a dar herramientas y recursos de cómo manejar y gestionar mejor toda esa ansiedad, angustia, miedos, temores, tristeza, dolor que le está causando ver al paciente, porque a veces hay pacientes que pueden quedar postrados, incapacitados por lo que el proceso que están pasando, y cómo lidio cuando se está viendo a un familiar de esa forma. Buscar apoyos secundarios, bien sea familiares, personales, colectivos de la comunidad, cómo me puedo apoyar en los vecinos, o sea, darse tiempo. ¿Por qué? Porque si no come, no duerme, por estar pendientes, ¿qué está pasando? Se va a enfermar y muchas veces se empeora y se enferma de manera mucho más acentuada el familiar o el cuidador que el propio paciente. Lo he visto completamente, que hasta el paciente luce mejor, se ve mejor y el familiar está agotado. Y
Yo digo, ¿por qué el que más lo necesita es el que menos apoyo psicológico busca? Porque hay la creencia de que yo tengo que ser fuerte, poderoso, no puedo pedir ayuda, depende de mí, porque también hay cuidadores. Que de hecho esa era la siguiente, el cuidador que yo soy la única que lo cuido y el paciente que dice yo solo como contigo. Y yo solamente como contigo. Entonces se crean unas demandas, unas exigencias sobre uno y sobre otro que también hay que buscar romper. Entonces, esas creencias que sostienen, yo puedo con esto, yo no necesito ayuda, no ayudan ni benefician para nada el proceso oncológico, que ya es bastante difícil, bastante complejo, porque ese paciente va a estar sometido a multidimensiones para lograr restaurar un equilibrio a nivel físico, a nivel médico, a nivel biológico, que ya está sometido a varios tipos de estrés también. Pero el cuidador igual. Entonces, si no se toma conciencia de que yo también necesito cuidarme, y vuelvo a la palabra del autocuidado, o sea, cuídate para poder cuidar, porque si no, no estás haciéndole un favor a ese paciente, porque si ese paciente te ve desgastado, te ve consumido, te ve que no puedes y con ganas hasta de tirar la toalla, cosa que puede ser válida, también estás transmitiéndole mensajes a ese paciente. Entonces, Total. sí, respondiendo a la pregunta, muchas veces puede empeorar la propia recuperación del paciente. Y no decir incluso un síntoma que el paciente tenga, porque es que ya yo no quería preocupar a mi hija porque ya tiene suficiente con todo, entonces pero ya va, me hubieses dicho eso porque no está bien, porque cuando se diagnostican más tarde las cosas, evidentemente es más complejo tratarlas. Claro. Ahora, mencionaste que como herramienta, ese cuidador principal busca una red de apoyo secundaria. Sí. ¿Qué podríamos porque me acuerdo cuando hicimos el live que uno, claro, recuerda las historias personales de cada paciente. ¿Qué podríamos decirle a ese cuidador principal que de repente no tiene una red de apoyo de otros cuidadores más o de otros vecinos, de otros familiares? ¿Cómo podría drenar? De repente leí por allí, corrígeme si hay alguna otra técnica, la escritura terapéutica. Mira, primero la parte de no descuidar lo básico, el ABC del autocuidado, el descanso, la alimentación y el sueño, fundamental en este cuidador. Buscar esa red de apoyo. No la tengo, ok, necesito conectarme con cosas también que me den placer, que me den alegría, que me nutran. La escritura terapéutica, por supuesto, es una herramienta porque lo ayuda o la ayuda a ventilar de manera personal esas emociones, esos sentimientos que a veces entran en conflicto, y es válido que entren en conflicto, o sea, no hay nada de malo con eso. También aquí el cuidador tiene que ser compasivo también, o sea, estoy haciendo esto porque por amor, por cariño, por afecto a mi familiar, pero también tengo que tener afecto hacia mí. Entonces, la escritura ayuda, si no tiene esa red de apoyo, no tiene cómo ir. Pero mira, a veces, yo se lo digo a veces a los pacientes, una comadre, una vecina, el hecho de que, mira, vamos a tomarnos un café y vamos a chismear un poquito. Te desconecta en un momento. Te desconecta, entonces es ayudar un poco a eso, a ver la luz del sol en la mañana, abrir la ventana, oír los pajaritos. Eso también ayuda a que haya esa desconexión y también te recargues tú como cuidador, porque es importante hacerlo. Camina 20 minutos, haz algo mientras está durmiendo la persona, haz algo por ti, aliméntate, toma agua. O sea, esas son cosas, por eso digo el ABC del autocuidado, y después, bueno, puedes deja a tu familiar, con otra persona mientras tú haces algo para ti y por ti. Claro. Y para esto, fíjate, para que esto se entienda, yo te quiero echar un cuento. Me encantan, estos cuentos me encantan, pero no son personales. No son personales. Sí, bueno, y no suelta prenda personal. No son personales. En una oportunidad, un leñador se presenta a un aserradero, ¿no? Un maderero, a pedir trabajo, ¿no? Le dan el trabajo y el capataz le entrega el hacha y le dice, esa es la zona del bosque donde tú vas a talar árboles. Bueno, entusiasmado, va al bosque y ese día estaba tan contento de haber conseguido trabajo que tala 18 árboles. Feliz, contento, y va donde el capataz y dice, hoy talé 18 árboles.
qué bien, te felicito, sigue así. Bueno, imagínate tú motivado, al día se cuesta más temprano porque al día siguiente él quiere talar todavía más, ¿no? Bueno, va a la misma zona a talar y resulta que apenas tala 14 árboles. Y él dice, debo estar cansado. Me voy a acostar hoy más temprano. Se acuesta en la tarde, se levanta muy temprano, antes que se levantaran los otros que talan árboles, y se va al bosque otra vez, entusiasmado, y resulta que tala 10 árboles. Empieza a preocuparse. Ah, ya, creo que había escuchado Empieza a eso. preocuparse, al día siguiente ya son menos árboles, hasta que un día ya ni siquiera alcanza a talar un árbol. Y entonces preocupado, angustiado, porque iba a perder su trabajo, va donde el capataz y le dice, mire, yo he hecho mi mejor esfuerzo, yo he hecho todo lo que tengo que hacer para talar más árboles y no puede. Y el capataz le pregunta, ¿desde cuándo no afilas el hacha? Sí. El hacha. No he tenido tiempo para afilar el hacha, porque he estado para cortar árboles. Sí. Moraleja, si no te cuidas, si tú no afilas tu hacha, que es tu autocuidado, ¿cómo quieres cuidar al cuidador? Ay, pero esto se volvió como personal, ¿vale? Pero este era un podcast para el público. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, Sí. afila, tienes que cuidarte, estar en buena forma, porque si no lo estás, vas a perjudicar o puedes perjudicar a esa persona que quieres cuidar en el buen sentido, porque hay amor, hay afecto, y lo quieres cuidar, lo quieres proteger, pero también protégete, o sea, afila tu hacha. Importante, importante. Todo eso y bueno, de verdad que si tú no estás bien, no puedes dar bienestar, definitivamente. Ayer revisaba la primera vez que hicimos esta entrevista y veía los comentarios y veía muchos comentarios de familiares de pacientes que habían fallecido años previos. Es decir, ojalá hubiese escuchado esto antes. ¿Cómo lidio con ese sentimiento de culpa que me quedó? Pese a que hicieron todo, porque algunos eran familiares de pacientes míos que yo sé que hicieron todo. Mira, siempre cuando hay la muerte de un familiar, en las condiciones que sea, ¿no?, va a surgir ese sentimiento, esa pregunta, ¿qué más pude haber hecho para evitarlo? ¿O hice todo lo que estuvo en mis manos para evitarlo? Bueno, a eso no hay respuesta. La culpa puede aparecer. El asunto también es que digas, hiciste lo que pudiste hacer con lo que tenías en el momento que lo tuviste. No hay de otra, no hay de otra. Es como que, ¿qué más podías hacer? ¿Qué más? Si le diste afecto, le diste tiempo, le diste amor, lo llevaste al médico. Porque tú no puedes juzgar algo que tú hiciste en el pasado con las herramientas que Es tienes que en el futuro. no puede, y además no sería ni siquiera justo para ti, porque lo estás viendo con unos ojos distintos, temporalmente hablando, a lo que era en el momento crítico, que realmente demandaba mucho más atención y demandaba otros cuidados, ahora que lo estás viendo pasado un tiempo. Ni siquiera sería justo. Entonces, esa culpa, bueno, hay que hablar de ella, hay que sacarla. Incluso a los familiares se les dice, porque cuando hay el duelo, que porque la persona fallece, hay el duelo familiar y uno acompaña también a la familia en ese duelo, porque también en la familia puede haber un duelo anticipado. Si ya, por ejemplo, está en una fase terminal donde ya se hizo todo lo posible, entonces hay un duelo anticipado. Entonces hay que atender a la familia para justamente esos sentimientos de culpa tengan una menor intensidad, una menor fuerza si llegan a aflorar, y que también puedan, voy a usar esta palabra, pero perdonarse. Porque errores se cometen, por supuesto que sí, pero los que se cometen de buena fe, se cometen por no saber, se cometen por no tener en el momento todos los recursos, no tener a disposición todo. Y además entender también que ese paciente en el proceso oncológico, él también está lleno de incertidumbre, hay mucha incertidumbre alrededor de la enfermedad. Y hay que buscar también factores que le den certidumbre
no tanto al paciente, que obviamente hay que proporcionárselo, pero también a este cuidador, para que llegado el momento y pasado el tiempo, esos sentimientos de culpa no estén, o los pueda procesar y decir, no, humanamente, contéstate, ¿qué más o diferente hubieses podido hacer frente a lo que hiciste en el momento en que lo hiciste? Totalmente, muy, muy asertivo todo lo que dices. Ahora, fíjate una cosa, me pasó una vez con un paciente que se sentía muy mal y en su malestar dijo, es que me quiero morir. Y la familiar, no digas eso, o sea, yo le decía, ya va, pero deja que lo exprese, que no debería, que a veces, y no lo hacen evidentemente por maldad, porque más hablan desde la frustración o desde la impotencia, que no debería hacer un cuidador principal con su paciente. Bueno, ahí puede hacer varias cosas, ¿no? Este cuidador principal también, uno, entender todo lo que va a pasar a la persona. Por eso la primera fase que hablaba del proceso del cuidador es ese acercamiento de entendimiento a lo que es y conlleva la enfermedad desde todo punto de vista, de tratamiento y de cuidados, para poder estar al tanto, incluso advertido de lo que podría suceder, para que no le caiga por sorpresa y pueda tomar previsiones en ese sentido. Entonces, eso como lo primero. ¿Qué no debería hacerle? Presionar al paciente más de lo que está dando en un momento dado. Yo entiendo que el familiar se puede desesperar porque quiere ayudarlo, pero nada hacemos con agregarle más cosas de las que muchas veces tiene el paciente que no dice, pero que Sí, claro. sabe, que siente. Entonces, si hay esa presión, a veces hay que presionarlo. Hay que darles un toquecito de presión. Sí, que no dice y que por eso la importancia de ir con el psicólogo, porque no lo va a decir por la vinculación afectiva y me preocupa lo que tú vayas a sentir y cómo te vayas a poner tú. Claro, o no quiero angustiarte, no quiero ser una carga para ti, entonces me quedo callado y eso tampoco ayuda a la persona. Entonces acá vamos a entender y preguntarle al paciente, ¿qué quieres, qué necesitas y cómo yo te puedo ayudar? Qué bonito. Preguntárselo. Eso no negar lo que el paciente está sintiendo. No decirle, pero es que tú no te quieres sanar, es que tú no te quieres curar, es que tú no quieres hacer esto. Tú no pones de tu parte. Esa es una frase típica de la consulta. Espérate, pero es que ya está poniendo de su parte todo Total. Lo que va a tener, primero que aceptar, asimilar en cuanto a todo el cambio de vida. Eso no es fácil. Eso no es en un momento dado, eso no es en una sola hora de consulta con el médico, donde tú le digas las cosas. Eso es todo un proceso y ahí se requiere no solamente de la paciencia, sino cómo podemos darte y brindarte lo mejor que te podemos dar como familia o yo como cuidadora. Hacerlo. Lo otro, no decirle es que eso no lo estás sintiendo, o no lo veas de esa manera, o no debes pensar eso. No tienes que sentirte así porque estamos dándote tienes que agradecer que más bien te estamos apoyando. Tienes que poner de tu parte, porque si no también entonces dejamos de hacer las cosas, no estás apreciando lo que hacemos por ti. Ya va, eso no lo estás ayudando. Sí. No lo estás ayudando para nada, le estás al contrario. Estás transmitiéndole culpa y ansiedad al paciente. Entonces, ojo con eso. Ya el paciente por sí es mucho lo que va a pasar. Y lo va a vivir en carne propia. Lo va a vivir en su cuerpo. Va a pasar por estrés biológico, por estrés químico, por estrés físico, por estrés mental, por estrés psicológico. ¿Qué estrés más le vas a agregar? O sea, no transfieras tus propios miedos, tus propias angustias, ansiedades o deseos al paciente. Y ahí es importante que el cuidador sepa qué tiene que hacer y buscar la ayuda y decir, esto sí y esto no. Saber en qué fase está el paciente. Esta es la primera fase de que le están dando la noticia. Dale tiempo. Dale tiempo al paciente a asimilar eso. Eso tiene mucho porque va a depender de muchos mecanismos psicológicos de esa persona. No todos tienen los mismos factores de protección ni de resiliencia frente a una enfermedad y frente a un diagnóstico. O sea, dale tiempo, acompáñalo. El acompañamiento es eso. Estoy contigo al lado y no estoy ni antes ni después. Ni te estoy empujando ni te estoy alando. Estoy contigo al lado. Juntos estamos pasando por esto. Tú de una manera y yo de la otra.
Y que nadie lo va a entender porque cada quien está en sus zapatos. Por supuesto, porque es un rol muy individual, es complejo. Entonces, pero estoy contigo, te estoy acompañando en este proceso como cuidador. Y donde yo también, junto contigo, yo también tengo miedos, tengo ansiedades, tengo inseguridades, tengo temores. Serán distintos a los tuyos, pero también los tengo. Entonces, date tiempo y dale tiempo al paciente. Esas son las cosas que puedes hacer. Muchas veces en el acompañamiento o de cuidador, el cuidador, tú hace rato me preguntaste qué podía aprender, si humanizaba el cáncer al paciente, pero también puede humanizar al cuidador. Porque si lo ves como un trayecto también de amor a la persona, de que yo también aquí puedo darme cuenta de que tengo unas condiciones como cuidador, como acompañante de este familiar, también te va a dar a ti lecciones importantes. ¿Qué aprendí yo de cuidar a este ser querido? ¿Qué aprendí yo también? Entonces, no solamente aprende el paciente, sino también aprende el cuidador. ¿Qué dice de mí este rol? ¿Sé cuidar? ¿No sé cuidar? ¿Me molesta cuidar? ¿Estoy desgastada? Por supuesto, te vas a desgastar, vas a pasar por fase de desgaste, pero también qué aprendizajes me deja a mí. Y buscar hacerlo desde el amor, desde la mirada del amor. Y como se lo digo al paciente, a veces, y entiendo en este país cómo estamos, no tenemos los recursos económicos, no tenemos los recursos sociales, comunitarios. Quédate con un solo recurso, dale amor a ese paciente. Hace más que si tuvieras toda una red de apoyo. Guau, qué importante es todo eso y todo el bienestar que se pueda brindar incluso con escuchar, que tú muchas veces me lo has dicho, con escuchar a ese familiar o con escuchar a ese paciente. ¿Cómo se maneja cuando hay y me gustaría que lo pudieras definir porque sé que muchas personas tal vez no lo conocen, la conspiración del silencio y cómo podría impactar en el paciente? Todos nosotros conocemos muy bien nuestro cuerpo. Sabemos cuando algo funciona bien y cuando hay algo que te dice, aquí esto no está viendo, voy al médico, me está por acá, esto no lo tenía antes, ahora sí lo tengo. El paciente cuando va al médico, aunque no le digan lo que tiene, generalmente el paciente lo sabe. Lo sabe, lo siente. Porque tiene dolores, porque no se siente algo está pasando. Algo está pasando y dice, algo aquí está. Entonces, aunque no lo diga, pero ¿qué pasa? Que los acompañantes, los familiares, pueden entrar en esa conspiración del silencio, no le digas nada. No le digamos en qué fase está la enfermedad. No le digamos... Y la única forma que eso sea así es cuando el paciente directamente diga, no quiero saber nada. ¿Escucharon? El paciente. Esto es tema de conflicto continuo en todas las consultas. El paciente, porque es un deber deontológico, ético, que si el paciente quiere saber qué tiene, el médico está en la obligación de decírselo. Oigan bien, lo quiera o no lo quiera la familia. Nuestro deber, responsabilidad es con el paciente, no con la familia. Podemos atender la familia, pero la responsabilidad es con el paciente. Y si ese paciente quiere conocer qué tiene, se está en la obligación de hacerlo. ¿Qué pasa con la conspiración del silencio? Que entonces la familia viene y te dice, no le diga nada. Y el Oscar a la mejor actriz. Ajá, no queremos que lo sepamos, ya, pero ustedes le preguntaron. Él lo dijo, él lo expresó. Él lo decidió así. Él lo decidió así, que ha perdido facultades cognitivas. Ya, eso es otro tema. Ese es otro tema. Y por eso uno tiene que evaluar muy bien al paciente. Individualizar cada caso. Y de cada caso y de todas las dimensiones. Mira, no se vale porque cognitivamente ya está, X. Entonces la familia toma unas decisiones. Y para eso hay un consentimiento informado también. Entonces, la conspiración del silencio es eso. No le digamos nada, quédate callado, vamos a esconderle tal, no le digas que va al tratamiento vamos a decirle que entonces le disfrazan cosas creyendo de alguna manera que lo están ayudando. Y muchas veces el paciente cumple con esa expectativa, o sea, la profecía autocumplida. Yo a esto no les voy a decir nada, les voy a hacer creer que yo no sé.
Sí, sí ha pasado. Claro que pasa, porque es que es tomar al paciente como si fuera tonto, ¿no? Y que además va a tener interacción con otras personas y se va a encontrar a alguien y que quimio te están colocando Ajá. a ti, porque pasa. Y además toda la serie de exámenes que se tienen Exacto. que hacer, de revisiones, entonces la persona La bata dice oncólogo. Ajá, y la persona va a darse cuenta y va a saber, que pueda entrar en el juego, porque dicen, no los voy a preocupar, o no quiero que ellos sepan que yo sé, entonces todos sabemos, pero nadie dice nada. Esa es la conspiración del silencio. Yo sé que ustedes saben, y ustedes saben que yo sé, pero ninguno dice que sabemos. ¿Ve? Entonces, eso tampoco ayuda. No. Cuando el paciente, y te digo, expresamente el paciente tiene que decir, porque yo tengo pacientes que dicen, no, yo quiero saber todo, y tú lo debes tener. A mí me dice Total. todo, porque yo quiero saber. Y en la medida que el paciente lo sabe, también toma un rol más activo en su proceso de recuperación. Y eso es lo que buscamos, que el paciente también se apropie de su proceso de recuperación y de salud. Yo creo que ustedes, igual que yo, estamos aquí fascinados escuchando a la licenciada Siboney Pérez, que es psicólogo clínico. En mi Instagram tengo muchos videos con ella, en mi canal de YouTube, este formato podcast nuevo, pero voy a tener más videos porque, bueno, ya se dieron cuenta aquí que esto es una cátedra, como todos los invitados que les traigo, de nivel. ¿Qué le podríamos decir a esos familiares que lamentablemente por X, Y, Z circunstancia, fuera del país, fuera de donde estaba el paciente, querían, de hecho, ellos querían tener ese rol de cuidador y no pudieron? No pudieron estar físicamente, no pudieron y el paciente falleció y ellos no pudieron estar allí, ni siquiera le dieron un adiós físico. ¿Qué se les puede decir a ellos? Atender el duelo, es lo primero. Atender el duelo por el hecho de querer ayudar y no haberlo podido hacer, por las razones que sea, hay que atender el duelo, porque ahí sí puede haber un poco más de carga de culpa, ¿no? Yo quise ir, yo quise hacerlo, no pude, por la X circunstancia, entonces atender el duelo y también decir, bueno, no pude estar en ese momento, en esas condiciones. ¿En qué otros momentos se pude estar? Y estuve. ¿Qué otras cosas le proporcioné incluso antes de la enfermedad? ¿Qué le di? Para que tengas como el contrapeso de que sí, en el momento no pude, pero el familiar no es el momento ni ese último momento. No es el momento de la muerte. ¿Me explico? No es el momento de su desaparición física. Es también tu familiar fue antes de la enfermedad 1 y ¿qué te queda también de eso? ¿En qué momento sí pudiste estar? Pero atender el duelo es fundamental. Y de hecho, a veces me ha pasado, bueno, con una paciente en particular, tiene 2 hijos y el que estaba afuera tenía como más intimidad afectiva con ella que el que estaba aquí. De hecho, el que estaba aquí me parecía, claro, yo no soy psicólogo, me parecía que era más la negación de que no puede ser que vaya a perder a mi mamá, a mi supermamá que siempre ha podido con todo. O sea, mi mamá puede con esto y más, allá va, esto es una condición distinta. Sí, ahí es importante hacerlo porque se puede convertir en un duelo complejo. Y eso lo vivimos mucho en la época de COVID. O sea, que ni siquiera con pacientes oncológicos, sino en la época de COVID no se podían hacer ni siquiera los rituales que se acostumbran a hacer desde el punto de vista de despedida del ser querido. Lo hablamos en aquel momento. Y lo hablamos en un momento. Entonces, aquí es fundamental eso, hacer el duelo y también, bueno, estuve aquí en este país o estuve donde estuvieras, no pude acompañarlo, aunque lo quise hacer, ¿cómo me puedo despedir? Bueno, hay despedidas simbólicas que hay que hacer, por eso es importante la parte del acompañamiento en el duelo, para hacer ese tipo de despedida y soltar también, ventilar, hacer esa ventilación emocional de todo lo que pueda estar, porque puede haber esta parte de culpa muy importante allí que hay que saber canalizar. ¿Y qué pasaría con esos familiares o incluso personas cercanas, porque a veces el cuidador principal no es el familiar, no es el familiar sanguíneo, que pasa mucho con las esposas de los hijos de las pacientes? Así es. Que yo incluso no conozco ni al hijo y conozco a la esposa. ¿Qué pasaría con esas familias que no se hablan desde hace años, tienen conflictos, tienen rabias, el paciente decae, se complica? ¿Cómo se podría solventar eso? ¿Se deja todo aparte? ¿Se lima esa aspereza en ese momento?
¿Qué le podrías tú decir? Mira, claro, tomando en cuenta que cada uno es individual. Esas situaciones se ven y están presentes. ¿Qué pasa? Uno tiene ahí que buscar, porque cuando tú atiendes, desde el punto de vista psicológico, cuando uno atiende al paciente como tal, uno también termina viendo los apoyos más cercanos, familia o los que están, porque son factores protectores. Ahora, si esta es una familia que tiene años que no se habla, que pelean, que discuten, va a ser más bien un factor de riesgo. Entonces es preferible dejar las cosas, ya va. ¿Cuáles otros resortes de protección, de resiliencia puedo encontrar que no sea la familia? Y si va a estar la familia, es hablar. Yo he tenido pacientes donde he hablado con ambos y le digo, mire, ¿ustedes realmente quieren que su familiar se cure? Bueno, empiezan a hacer ustedes cosas distintas. Y si no, busquen quién lo atienda y no estén ustedes dos. Exacto, porque van a complicar todo. Porque están complicando, están creándole más estrés, más angustia al paciente que yo estoy viendo que lo que ustedes están haciendo. Porque entonces lo que hacemos aquí, ustedes lo están perjudicando y afectando por otra parte. Y si no, entonces, ¿quién es el que se puede hacer cargo directamente? Pero no toda la familia, por eso es que uno ve también a la familia, porque van a ser unos apoyos, no que, o sea, si no vas a sumar, no reste, como dicen, ¿no? Sí, porque también está el familiar que resta, tal cual. Que resta, o si no es la competencia entre cuidadores. ¿Quién lo hace mejor? ¿Quién lo hace mejor y quién hace más? ¿Ves? Entonces, eso es muy frecuente en los familiares de los pacientes oncológicos, ¿no? Porque quieren demostrar, yo sí puedo y yo sí hago porque yo soy el hijo favorito, yo siempre lo fui, o yo compito contigo, entonces me quiero ganar ahora el afecto. Entonces, todo eso, cuando hablemos al familiar, las dinámicas que favorecen o no la mejoría del paciente. Por eso es importante que el paciente vaya a tratamiento y consulta psicológica. Por favor. Para uno ver este tipo de cosas. Te lo pedimos, señor. Recuerda comentarme qué otro tema te gustaría que hablara y a qué otro invitado te gustaría que trajera este espacio tipo podcast nuevo, de paquetico aquí con un lacito rosado y azul, porque ustedes, no solo, esto es un acompañamiento a distancia, no es el sustituto de una consulta. Si algo de aquí a usted le resonó en su mente, tiene que ir al psicólogo. No se caiga coba. No. Sí, ir al psicólogo es escudriñar, escudriñar allí. Recuerda que estamos con Siboney Pérez B, quien es psicooncólogo. Y a ella la pueden seguir en sus redes, que las va a mencionar ahorita, y mis redes sociales, Francesca Explica. Muchas de las personas que están conectadas son pacientes, familiares de pacientes, que están conectadas en diferido, porque no estamos en vivo, pero se me fue el chip ahí. ¿Qué les podrías decir? ¿Qué mensaje les podrías comentar como un cierre? Tomar conciencia, todos, que la salud es una fragilidad. Ninguno de nosotros tiene una garantía de vida. Tomar conciencia de esa fragilidad, de lo delicado que es tener salud. Y solamente nos percatamos de eso cuando no la tenemos, ¿no? Entonces, no hay que esperar tener enfermedad para tener prevención y promoción de lo que es salud, número 1. 2, si ya tienes un paciente, un familiar que esté en estas condiciones, dale al amor primero. Sé paciente, sé compasivo con él y contigo si eres cuidador. 3, mientras más apoyo se tenga, muchísimo mejor. Para todos, que se turnen, que pasen por distintas fases también, darse tiempo cada uno con el familiar, pero darse también su propio tiempo. Y como te lo he dicho a ti varias veces, a veces lo único que tenemos para poder ayudar es escucharnos. Sí. Escucharse y darle lo mejor que tengas a esa persona. Ir al psicólogo, igual vamos aquí al inicio, no solamente es para los que puedan tener una condición psiquiátrica. Es que si estoy bien, quiero estar mejor. Y si estoy mal, quiero estar bien. Entonces, vayan al psicólogo. Totalmente, que Siboney me dice una frase en la consulta, muy bien, porque el paciente diga, yo escuché lo que usted dijo y es verdad, uno tiene que hacer esto, y lo estás aplicando.
No, entonces no estamos haciendo nada. ¿Puedes mencionar, por favor, tus redes sociales, dónde te encuentran y cómo consultan contigo? Mis redes sociales, tanto en Instagram como en X, es Siboney Pérez B pequeña. Ahí van a ver también material que tengo sobre todo lo que es paciente oncológico, autocuidado, salud. Me pueden escribir y yo les doy los datos de teléfono y mi consulta presencial, que es en Chacayito, consulta previa cita, y también atiende online también, sí. Como ya, importante. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Recuerden suscribirse a mi canal. Tengo más videos en Instagram, tengo más videos en mi canal de YouTube. En todas las redes estoy como Francesca Explica. Y cierro con esta frase que me enseñó Siboney, que para mí es una maestra de vida. Cura siempre que se pueda. Si no puedes curar, da calidad de vida. Y si no puedes dar calidad de vida, acompaña y escucha.